Cuando presentamos cualquier tipo de documento, invariablemente tenemos que dar el acreditamiento a aquella persona o personas que de una u de otra manera nos aportaron la información necesaria para que nosotros presentemos un trabajo de calidad. Todo esto lo hacemos a través de las citas y referencias bibliográficas. Hay diferentes maneras de citar y diferentes maneras de presentar las referencias bibliográficas. La más común y la más cotidiana es la referencia APA de la que vamos a hablar el día de hoy. Cuando iniciamos un escrito, invariablemente a inicio de párrafo podemos poner algunas palabras del autor o podemos ponerlo con nuestras palabras, parafraseando de una u de otra forma las palabras que otra persona dijo. En este caso es sumamente importante hacer una cita de inicio de párrafo. La cita de inicio de párrafo se pone siempre invariablemente antes de iniciar las palabras que queremos poner. Una manera sencilla sería, de acuerdo a, y ponemos el apellido del autor, solamente el primer apellido del autor, y entre paréntesis el año de publicación. Posterior a esto ya ponemos la información que nosotros necesitemos continuar. Otra forma diferente sería en relación a los comentarios aportados por, ponemos el apellido del autor y el año de publicación, o podemos ponerlo de una manera diferente siempre y cuando caiga invariablemente en lo mismo, que estamos dándole el crédito correspondiente a la persona y estamos poniendo el año en el cual se publicó el documento al que nosotros estamos haciendo referencia. Si nosotros usamos la cita a fin de párrafo, nosotros damos rienda suelta a nuestra imaginación, podemos empezar a escribir, podemos desplegar las ideas, pero antes de cerrar el párrafo, al final, tenemos que poner nosotros el apellido del autor, entre paréntesis, el apellido del autor, separado de una coma, y el año de publicación. Repito, ponemos el párrafo completo y entre paréntesis ponemos el apellido del autor, coma, el año de publicación. Siempre tenemos que ponerlo así. De otra manera, nosotros nos estamos atribuyendo el crédito de una información que no es totalmente nuestra. Al término del escrito, siempre tenemos nosotros que poner las referencias bibliográficas del libro, de los materiales o de toda la información que nosotros consultamos. Tiene que haber una concordancia entre las citas que nosotros pusimos y las referencias bibliográficas. Si yo pongo 10 citas bibliográficas, invariablemente esas 10 personas que cité, tengo que tenerlas en las referencias con todos los datos de los materiales de donde obtuve esa información. Los datos básicos que debe tener una referencia bibliográfica del libro con un autor son el nombre del autor, el año de publicación, el título del libro, el lugar de publicación y la editorial. Adicional a esto podemos poner el número de edición y las páginas consultadas. Esto es cuando no consultamos el libro completo, que solamente tomamos unas cuantas páginas de todo el material para trabajar nuestra actividad o para realizar nuestro trabajo. Y el número de edición se pone siempre y cuando no sea la primera edición. En el caso del libro que yo estuve leyendo, que fue Mirando a los ojos de la muerte, las mejores crónicas de Pepe Rebeles, para que yo lo pueda referenciar, tengo que poner invariablemente el nombre del autor, pero no es el nombre completo. Es muy importante tomar en cuenta esto. Pongo solamente el apellido paterno del autor, coma, y la inicial o iniciales de los nombres en caso de que tenga 2 o 3 nombres. Apellido del autor, apellido paterno, coma, inicial o iniciales de los nombres. Separo con un punto e inmediatamente después pongo el año de publicación. Solamente el año. En ningún momento voy a poner ni el mes ni el día cuando se publicó el libro. Inmediatamente después pongo el título completo del libro, pongo punto, el lugar en el que se publicó, en este caso el libro es de México, 2 puntos, e inmediatamente el nombre de la editorial que publicó este material que yo consulté. Mi referencia bibliográfica quedaría de la siguiente manera. Rebeles, J. 2019. Mirando a los ojos de la muerte. Las mejores crónicas de Pepe Rebeles. México, Fondo de Cultura Económica.
Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un libro con dos autores? En este caso, la situación es completamente similar, con la única variación de que voy a tener dos autores. Entonces voy a tener autores, año de publicación, título del libro, lugar de publicación, editorial. En el caso de que sea una segunda, tercera, cuarta o X edición, y las páginas consultadas cuando solamente tomé una parte del material. En este caso yo estuve revisando el libro Aprender a pensar leyendo bien de las autoras Yolanda Argudín y María Luna. El año en que ellas publicaron su libro fue en el 2006. El libro se publicó en México por parte de la editorial Paidós. Y la referencia bibliográfica quedaría Argudín, Y por Yolanda, y Luna, M por María, entre paréntesis 2006, que es el año de publicación, el nombre completo del libro Aprender a pensar leyendo bien, El País, México, y el nombre de la editorial, Editorial Paidós. ¿Qué pasa cuando yo tengo 3, 4, 5 o más autores? Pasa exactamente lo mismo, pero de una manera un poco más simplificada. Pongo los autores, pongo el año de publicación, pongo el título del libro, el lugar de publicación, la editorial, número de edición si no es la primera y pongo las páginas consultadas si no tomé el libro completo. En este caso tomé el libro Estilo y Corrección del autor Fernando Ricardo Aguilar Rubalcaba, pero era una lista como de unos 8 autores. En este caso solamente voy a poner Aguilar Rubalcaba Fernando y otros. O puedo poner Aguilar Rubalcaba Fernando, et al, con letra cursiva. Aguilar, F.R. y otros, 2019. El título del libro, Estilo y Corrección. El libro fue publicado en Guadalajara, entonces pongo Guadalajara, México, y la editorial Umbral. O puedo poner Aguilar, F.R. et al, que significa y otros, entre paréntesis 2019, Estilo y Corrección, que es el título del libro, Guadalajara, México, porque el libro se imprimió en Guadalajara, y sigue siendo la editorial Umbral. Pero ¿qué pasa con la información que obtengo de Internet? A veces es mucho más fácil buscar la información en Internet por la facilidad que nos da la búsqueda a través de cualquiera de los diferentes buscadores. En consecuencia, pongo dentro del buscador el tipo de información que requiero o que necesito y me va a desplegar una cantidad determinada de información. Lo primero que tengo que tomar en cuenta es si la información que me está presentando es confiable o no es confiable. Esto es a partir de quién me está respaldando la información y tengo que tomar muy en cuenta para poderla documentar o para poderla referenciar primero que nada el nombre del autor o institución que respalda la información. El año de publicación tiene que ser una publicación reciente. El título del documento o página, o en su caso, dónde se muestra la información. En el video La noche en la zona M, un video popular que está ahorita en la red, el sitio web donde yo lo encontré fue en YouTube, pero no fue YouTube únicamente donde me aparece. Dentro de YouTube me voy a dar cuenta que hay una cantidad infinita de hipervínculos a donde puedo dirigirme. Entonces tengo que establecer específicamente cuál es el hipervínculo que me va a redirigir a ese material en concreto. Entonces, el autor de este material es Aprender Español. Así se hace llamar la persona que maneja este canal de YouTube. Aprender Español. Punto. Este material se publicó en el año 2020. El título del video es La noche en la zona M.
y vamos a poner recuperado de y el hipervínculo de dónde fue recuperado este video, para que cualquier persona en el momento que quiera confrontar que la información que yo le estoy ofreciendo pueda sin ningún problema darle clic al hipervínculo que aparece y redirigirse en ese mismo momento a la página donde aparece la información. Este mismo seguimiento lo podemos dar con video, lo podemos dar con páginas, lo podemos dar con blogs o lo podemos dar con cualquier tipo de información que se encuentre disponible dentro de la red. Si se fijan, no es complicado identificar cómo sacar la información y menos aún es complicado aprender a citar y a referenciar de una manera adecuada. Hay que tener mucho cuidado al momento que manejamos información, porque toda información que nosotros tomamos que no nos corresponde y no la referenciamos, incurrimos involuntariamente en plagio. Y el plagio, dependiendo de la institución a la que correspondemos, puede ameritar sanciones importantes. Confío en que este pequeño video que les acabo de presentar les dé las bases y les poder hacer esas modificaciones en caso de que ya lo hayan hecho o en su caso poder acomodar adecuadamente la información que ustedes necesitan para que puedan presentar un trabajo de calidad como ustedes saben hacerlo.